Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a estas charlas. El día de hoy hablaremos sobre un concepto muy interesante que es la teoría manifiesta versus la teoría en uso. Voy a dividir este tema en dos partes. Primero hablar un poquito del concepto y en una siguiente charla hablaremos de cómo resolver este problema. La teoría manifiesta es lo que solemos decir, nuestros valores, nuestras creencias, nuestros discursos. Mientras que la teoría en uso tiene que ver más con lo que terminamos haciendo y que muchas veces es contradictorio a lo que solemos decir. Esto es algo que decimos, o más bien que nos pasa a muchos seres humanos, que a veces no es necesariamente una hipocresía porque suele ocurrir en algunas ocasiones de manera inconsciente. Lo podemos notar cuando damos algunos de nuestros mensajes que suelen ser contradictorios. Por ejemplo, le decimos a la gente, asume riesgos, aviéntate, nada más no te vayas a equivocar, ¿eh? O le decimos a la gente, siempre di la verdad, pero nunca me traigas malas noticias. O sé creativo, inventa, innova, pero no rompas con los procedimientos tradicionales. O haz preguntas, pero nunca admitas ignorancia. Esto tiene consecuencias, genera graves ineficiencias, destruye los vínculos y afecta el equilibrio mental de las personas. Y esto, por supuesto, como tiene que ver con las personas, afecta pues, a diferentes ámbitos, a nuestras relaciones interpersonales, sean de pareja, de familia y por supuesto también en la vida organizacional. Muchísimos tenemos esta disparidad, tenemos estas inconsistencias, estas contradicciones. Entonces, ese es el concepto de teoría manifiesta versus teoría en uso y que tiene, por supuesto, como ya vimos, consecuencias pues graves, ¿no? Mucho del problema que se da en este asunto tiene que ver no con que se dé esta diferencia o esta disparidad, sino con que no la discutamos. Eso lo veremos entonces en una siguiente charla, cómo podemos resolver esta problemática que ocurre entre nosotros los seres humanos. Para ahondar un poquito en el concepto, me gustaría hablar de lo que nos dice Gregory Bateson, que es experto en el tema de la esquizofrenia. No se asusten, no vamos a llegar a ese extremo, a ese grado de la esquizofrenia. Sin embargo, es un hecho que los mensajes dobles, cuando decimos una cosa y luego una contraria, pues va afectando, como decíamos hace un momento, la estabilidad, el equilibrio mental de las personas. Llevado a un extremo, esto puede producir una esquizofrenia, diría Gregory Bateson. Y él tiene una teoría para explicar este fenómeno que le llama la teoría del doble vínculo. Entonces quiero mencionarles cuáles son las características que tiene esta teoría del doble vínculo. ¿De acuerdo? Entonces veamos en qué consiste. Lo que nos dice Bateson en este concepto de la teoría del doble vínculo es que existen por lo menos dos partes, generalmente víctima y victimario. Y entre estas dos partes, víctima y victimario, suele existir un vínculo intenso y vital para la supervivencia del victimario. Es un poquito como la relación entre madre e hijo. Entonces, primero hay dos partes, víctima y victimario, al menos dos partes. Y segundo, la característica de estas dos partes es que sostienen una relación muy intensa y muy vital para la supervivencia del victimario, como dijimos, por ejemplo, la relación entre madre e hijo, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? El victimario tiene el poder de aplicar castigos a la víctima. Ese es el poder que tiene el victimario. Segundo, el victimario suele enviar estos mensajes contradictorios que ponen en una trampa a la víctima. Entonces, la víctima suele recibir por parte del victimario una orden primaria, te ordeno que hagas esto, pero bajo amenaza de castigo. Si no lo haces, te voy a castigar. Y un poco después recibe la víctima una orden secundaria, ¿de acuerdo?, que es contradictoria a la orden primaria. Y entonces
le da una segunda orden, pero también con amenaza de castigo. Entonces la víctima no sabe qué hacer. Si no cumplo con lo primero, me castigan. Pero lo segundo, que es contrario a lo primero, si no lo cumplo, también me castigan. Entonces empieza a haber esta confusión mental que produce todos estos efectos terribles. Estas contradicciones no pueden ser discutidas. Si la víctima le dijera al victimario, oye, lo que pasa es que aquí hay una contrariedad, no me discutas, yo soy inteligente, yo sé lo que te estoy diciendo y yo supongo que tú también lo eres. Entonces, no me discutas, esto es indiscutible. Y si se llegara a discutir, hay una amenaza de castigo. Si me discutes, te va a ir mal. Entonces, estas contradicciones no son discutibles. Y por último, las víctimas no pueden escapar del victimario. Un ejemplo muy sencillo sería esta mamá que le dice al hijo, mijito, qué poco cariñoso eres, de verdad, nunca te aproximas y me das un beso y un abrazo, ¿no? Su niño reacciona y dice, bueno, déjame aproximarme, me acerco a mamá, la abrazo, le doy un beso e inmediatamente la mamá le dice, oye, pero tampoco exageres, no necesito tu cariño. Entonces el niño dice, caray, no entiendo. Mi mamá me dice que nunca me aproximo y cuando me aproximo me dice, no necesito tu cariño. Es un ejemplo muy sencillo de cómo explicar este concepto de la teoría del doble vínculo. Dos partes, víctima y victimario, una relación intensa y vital entre estas dos partes. El victimario tiene poder para poder aplicar castigos a la víctima. El victimario suele dar mensajes contradictorios que ponen en una trampa a la víctima. Le da una orden primaria que si no se cumple hay una amenaza de castigo. Y después le da una orden secundaria, normalmente contraria a la primaria, también, si no se cumple, bajo amenaza de castigo. Las contradicciones que hay entre estas dos órdenes no pueden ser discutidas. Y si me las discutes, dice el victimario, castigo. Y finalmente, la víctima no puede escapar de este vínculo con el victimario, de esta relación con el victimario. Ese es el concepto. Esa es la diferencia entre, o esa es la problemática que hay con nuestra teoría manifiesta y nuestra teoría en uso. Lo que decimos y lo que hacemos puede ser contradictorio. El problema es que al final no podemos discutir estas diferencias. Si pudiéramos discutirlas, podríamos arreglarlo. Repito, no es que sea una hipocresía. Muchas veces esta contradicción entre lo que pensamos y lo que hacemos, entre lo que le decimos al otro y lo que hacemos después, ¿sale? Sucede de manera inconsciente. Entonces no es que sea una hipocresía. Al final el tema está en que podamos abrirnos al diálogo y a la conversación sobre estas contradicciones y poder arreglarlas. Eso, por supuesto, lo veremos en una siguiente charla, cómo desarmar estas contrariedades. Muy bien, pues espero que te esté interesando este concepto y nos vemos en la siguiente charla para ver cómo resolverlos. Gracias una vez más por acompañarme y nos vemos pronto.